Grabación. Buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a hacer la videoconferencia número 5 de este segundo corte. Entonces, para esto voy a compartir con ustedes unas diapositivas y vamos a empezar a trabajarlas. Entonces, voy a empezar mientras Juan Diego va entrando. ¿Listo? Entonces, pongámoslo acá. Bueno, hoy vamos a trabajar aplicaciones de derivadas. Las aplicaciones de derivadas, esta de gráficas de funciones, son muy interesantes porque esta reúne la unidad 1, 2, que ya la vimos, que es funciones y límites, la unidad 3, que es obviamente las fórmulas y reglas de derivadas, y la 4, que ya corresponde a las aplicaciones. En este caso estamos haciendo las aplicaciones hacia gráfica de funciones. Entonces yo les preparé aquí estas diapositivas a manera de cartillita. Vamos a ir, ¿cuál es la metodología? Voy a ir mostrando las diapositivas explicando el concepto, o bueno, recordando el concepto porque la explicación teórica se dio el sábado, y vamos a ir haciendo un ejercicio de muestra. Entonces dice, pasos recomendados para el estudio de una gráfica de una función. Entonces lo primero que dice es, identifique si la familia de funciones a la cual pertenece, si es posible, ¿no? Si es posible, porque no siempre se puede identificar fácilmente. 2, halla el dominio de la función. Y 3, verifique cuáles son los puntos de corte de la gráfica con los ejes. Entonces vamos a hacer ese 1, 2 y 3 en el ejercicio que les tengo preparado. Entonces mire que arranca con cositas del primer capítulo de nuestra primera unidad de estudio. Entonces, primero, ¿pertenece a alguna familia de funciones? Pues de manera explícita, no. Pero tiene un parecido, o sea, no es exactamente, pero tiene un parecido con la familia racional, de las funciones racionales. ¿Por qué? Porque tiene un denominador con variable. ¿Listo? Entonces, ese es el primer punto. Identifique si pertenece a las familias de funciones, si es posible. Bueno, buenas noches, Juan Diego. Ya acabo de el compañero que les decía que estaba esperándolo para que entrara. ¿Listo? 2. Halla el dominio de la función. Entonces, recordemos que hallar el dominio de la función es mirar para qué valores de x esta función existe. Entonces, el dominio me está diciendo que la función existe para todos los números reales menos para aquellos números que hagan el denominador 0. A ver, chicos, ¿cuáles hacen el denominador 0? Mientras saludamos a Juan Diego. ¿Cuáles valores hacen el denominador 0? Muy bien. Pues 0, ¿no? Que es cuando x recibe el valor de 0. Entonces, sigo acá. Cuando x recibe el valor de 0. Todos los reales menos el 0. 3. Verifique cuáles son los puntos de corte de la gráfica con los ejes. Entonces, puntos de corte con el eje x. Vamos a mirar, y puntos de corte con el eje y. Entonces, el 3. Corte, puntos de corte. Entonces, 3.1. Puntos de corte con el eje X. Entonces, cuando vamos a encontrar los puntos de corte con el eje X, necesariamente eso es cuando lleva al 0. Quiere decir que cuando X al cubo
menos 3x más 8 sobre x es igual a 0. Entonces, eso quiere decir que sería x al cubo menos 3x más 8 igual a 0. Esa es la que tenemos que resolver. ¿Por qué esa? Porque recuerden que el denominador no lo podemos igualar a 0 porque pues nos daría una división por 0. Y jamás podemos pues nosotros encontrar una división por 0, ¿cierto? Entonces es eso. Bueno, entonces vamos a mirar cómo encontramos x al cubo menos 3x más 8 igual a 0. Entonces vamos a tratar de encontrar esos valores que sean igual a 0. Entonces aquí nos vamos a ayudar de calculadoras que están en línea. Entonces voy a irme acá, voy a ir a Google y voy a escribir cálculo de ecuaciones cuadráticas. Perdón, cuadráticas no, estas son cúbicas. ¿Por qué toca con calculadora? Porque, chicos, con Wolfram Alpha lo podemos sacar. Miren acá. Este es muy bueno también, además de GeoGebra, Wolfram Alpha. Entonces está esta calculadora. Ecuaciones de tercer grado o cúbicas. ¿Por qué no las podemos sacar de una vez aquí? Porque este polinomio no es de los que se puede resolver por casos de factorización. Este toca por métodos aproximados. Pero pues como nosotros ya tenemos nuestra web, entonces vamos a trabajarla. A dice el coeficiente que acompaña a x al cubo. Entonces x al cubo está solito, se supone que el coeficiente es 1, sí señor. ¿Listo? Entonces aquí me da 1. Lo voy a poner, perdón. Y este acá. B es el que acompaña a la x al cuadrado. X al cuadrado no hay, entonces el coeficiente será 0. C es el coeficiente que acompaña a x. Entonces, recordemos cuál es el coeficiente que acompaña a x, el número menos 3. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a poner en C menos 3. Y D es el término independiente. El término independiente en este caso es 8. Sí, señor. Entonces, vamos a mirarlo acá. Es 8. Y le decimos, 8 ahora sí. Y le decimos calcular las soluciones. Y al calcular las soluciones, nos da 3 soluciones. Nos da esta primera, nos da esta segunda y esta tercera. Entonces, de esas 3 soluciones, ¿cuál es la que vamos a usar? La primera. ¿Por qué la primera? Porque esta solución es un valor real, mientras que la segunda y la tercera me dan valores imaginarios. Miren, entonces esos no se trabajan, se trabajan en formas reales. Yo le voy a decir aquí, forma aproximada, ¿cierto? Si quiero la forma exacta, es esta. Y la forma aproximada es esta. Entonces voy a tomar la forma aproximada. Como me sale, la forma exacta es esta que tenemos. ¿Sí? Y la forma aproximada ya es con decimales. Voy a tomar con dos decimales. Entonces vamos a tomar este, menos 2.49. ¿Está claro por qué no tomo la solución 2 y 3? Chicos, porque solo tomo una. Si alguno no está claro, me dice, ¿no? Entonces voy a tomar menos 2.49. Para no tomar con todos los valores. Y la forma exacta, lo que pasa es que pues no es como muy práctica usarla para un valor, para un problema de este tipo. Entonces, menos 2. ¿Cuál era?
menos 2.49. Entonces, muchachos, vayan anotando esta calculadora en línea, Wolfram Alpha, que es muy buena. Bueno, entonces ahora sí volvemos al nuestro, menos 2.49. Y resolviendo, aquí voy a escribir para que no se nos olvide, Wolfram, en Wolfram, aunque escriban Wolfram, ahí le sale Wolfram Alpha. Nos dio que el único punto de corte es cuando X vale menos 2.49. Sí fue ese, ¿no? Sí, menos 2.49 aproximadamente. Es decir, que el punto de corte con el eje de X es menos 2.49, cuando X vale menos 2.49, Y vale 0. Y 3.2 puntos de corte con el eje Y. Entonces, para que haya puntos de corte con el eje Y es porque X vale 0. Dicho de otra manera, lo que hay que hacer es reemplazar en la ecuación cuando X vale 0 y mirar qué valor nos da. Entonces tenemos X al cubo menos 3X más 8 sobre X. Entonces tengo que hacer lo siguiente. Donde está X, cambiarlo por 0. Entonces 0 al cubo menos 3 por 0 más 8 sobre 0. ¿Qué pasa, chicos, acá? Que tengo cuando hago eso, cuando cambio la X por 0, que eso es lo que uno hace en forma práctica para encontrar los ejes, los puntos de corte con el eje Y, encuentro que hay una división por 0, una indeterminación, no es posible. Entonces, en este caso, hay punto de corte con el eje X, pero no hay punto de corte con el eje Y. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Estamos claros en lo que vamos? Exactamente. Hay algunas funciones que tienen punto de corte con el eje X y punto de corte con el eje Y. Hay otras que tienen uno de los dos y hay otras que no tienen puntos de corte, ni con el eje X ni con el eje Y. Listo, entonces vamos a seguir con nuestra recetita. Entonces dice el 4, le vamos a cambiar el 4. Dice, verifique si la función tiene algún tipo de simetría. Nos pregunta, ¿la función es par? ¿La función es impar? ¿O no es de ninguna de las dos? Eso es la simetría. Entonces me vengo acá, voy a poner aquí, y vamos con el 4. Simetrías. Entonces vamos a recordar. Lo primero que nos preguntamos es par. Entonces, si es par, acuérdense que f de menos x tiene que ser igual a f de x. Si eso es cierto, es par. Entonces, verifiquémoslos. Verifiquemos. Entonces, por este lado voy a hacer f de menos x con nuestra función. Entonces dice x al cubo. Entonces pongo menos x elevado al cubo menos 3 por x menos x más 8 sobre menos x. Eso será igual, la pregunta será igual que f de x. Entonces f de x es escribirla tal cual la tenemos. X al cubo menos 3x más 8 sobre x. Entonces empezamos. Menos x al cubo da lo mismo que tener menos por fuera del paréntesis y la x al cubo. Menos 3 por menos x, menos por menos da más 3x más 8 sobre menos x. Ahora el denominador lo aplico para todos. Entonces me queda menos con menos, más.
Perdón, aquí uso el borrador. Vamos a empezar a trabajar el denominador. Menos con menos más, me queda x al cubo. Menos con más da menos 3x. Menos con más da menos 8 sobre x. Y recuerden que f de x es x al cubo menos 3x más 8 sobre x. ¿Nos dio igual? No, nos dio diferente. Casi nos da igual. ¿Dónde hubo la falla? La falla estuvo en 8, ¿cierto? Aquí en este lado me dio menos 8 y aquí en este lado sigue siendo más 8. Entonces, acá ya no es pregunta. Ya de una vez podemos decir, no es par. Ahora miremos si tiene simetría con respecto al origen. Entonces, dicho eso, es preguntar, ¿la función es impar? Entonces, si la función es impar, f de menos x es lo mismo que multiplicar a menos por f de x. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. La pregunta es impar, entonces vamos a verificar si se cumple. F de menos x ya la teníamos aquí, es escribirla. Perdón, acá borro también este pedacito. Entonces me da x al cubo menos 3x menos 8 sobre x. Y ahora vamos a ver a f de x y luego se le multiplica por un menos. Entonces voy a ponerle aquí menos f de x, que es x al cubo menos 3x más 8 sobre x. Entonces tengo aquí x al cubo menos 3x menos 8 a la izquierda sobre x igual. Y ahora vamos a multiplicarle el menos. Entonces quedaría menos x al cubo más 3x menos 8 sobre x. Y ahí se ve que son diferentes. Aquí sí no es como arriba porque falla uno, falla todo el numerador. El numerador de la izquierda es totalmente diferente del numerador de la derecha. Entonces esta no es impar. Por lo tanto, esta función no tiene ningún tipo de simetrías. No es ni par ni impar. Hasta aquí, chicos. ¿Vamos bien? Ok, hasta aquí estamos repasando primera unidad. ¿Listo? Bueno, entonces, ya revisamos los 4 primeros pasos. Vamos al quinto. Verifique si la función tiene algún tipo de asíntota. ¿Cómo se sacan las asíntotas? Dice, asíntota vertical. Ocurre con frecuencia cuando existen funciones con denominador. Los puntos que hagan cero el denominador son aquellos puntos donde existe la asíntota. La asíntota vertical. Se verifica la asíntota vertical en x igual a si el límite cuando x tiende a va para más o menos infinito. Pero en este caso es fácil ver con la primera parte que es denominador. Entonces vamos a mirar acá. Asíntota vertical. Entonces dice, si tiene denominador cuando se hace cero el denominador. Que fue aquí cuando hallamos el dominio, ¿cierto? Miren, cuando se hace cero, cuando el denominador es cero. Entonces quiere decir que tenemos una asíntota vertical en x igual a 0. Cuando la tenemos en x igual a 0 es porque, dicho de otra manera, la asíntota vertical es el eje y. Este es el 4. Ahora vamos a mirar si tiene asíntota horizontal. Entonces vamos a asíntota horizontal. Dice, asíntota
asíntota horizontal ocurre cuando el límite, cuando x tiende a infinito de la función me da un L, me da un número. Este L pertenece a los números reales. Entonces hay una asíntota horizontal en y igual a L. Vamos a ver si tiene. Y este es este no es el punto 4, sino el punto 5. Entonces vamos a hacer eso. Límite cuando x tiende a infinito de x al cubo menos 3x al cuadrado más 8x sobre x. Por lo que aprendimos, ¿qué nos toca hacer, chicos? Nos toca dividir toda la expresión por el máximo, la máxima variable o la variable mayor exponente. Entonces quedaría x al cubo sobre x al cubo menos 3x al cuadrado sobre x al cubo más 8x sobre x al cubo x sobre x al cubo. Y simplificamos. Me da límite cuando x tiende a infinito. Este con este se va, me queda 1 menos 3 se va x cuadrado con 2 de abajo, 3 sobre x, más 8, esta x de arriba se va con una de abajo sobre x al cuadrado, y abajo queda x sobre, x se va con una x de abajo, 1 sobre x al cuadrado. Y aquí recordamos el teoremita. Entonces, ¿qué nos da? Me da ahora sí, límite cuando x tiende a infinito de arriba 1, esto tiende a 0, menos 0, esta también tiende a 0 por la forma, y el denominador también tiende a 0. Como está en el denominador, escribo así, tiende a 0, porque recuerden que el límite es lo que tiende a ser, más no el valor en ese punto. Entonces me da algo como 1 sobre algo que tiende a 0. Quiere decir que esto va para más o menos infinito. En este caso va hacia infinito. ¿Por qué hacia infinito? Porque lo estoy mirando hacia la derecha, no hacia la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No hay asíntota horizontal. No hay. Hasta ahora solamente hay asíntota vertical. Y ahora vamos a mirar si hay asíntotas diagonales. Las asíntotas oblicuas son rectas de ecuación y igual a mx más n, ¿dónde? Entonces vamos a sacar quién es n. Límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Y n es esta, límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx. O sea que primero toca sacar m, no es en cualquier orden, primero toca sacar m. Si m da, sigo con m. Si no da, pues no, ya no sigo. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Entonces, con rojo, asíntota oblicua, o diagonales también le llaman. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar m. Nos dice que es límite cuando x tiende a infinito de la función dividido en x. Entonces eso es lo que vamos a hacer. La función de nosotros es x al cubo menos 3x al cuadrado más 8x sobre x. Y lo vamos a dividir en x. Entonces producto de extremos sobre producto de medios. Entonces nos da límite, vamos a aplicarle a eso, límite cuando x tiende a infinito de x al cubo menos 3x al cuadrado más 8x sobre x al cuadrado.
Vamos entonces a hallar ese límite. Dividimos todo por la variable de mayor exponente. Entonces recuerden que estamos hallando n. Límite cuando x tiende a infinito nos daría x al cubo sobre x al cubo menos 3x al cuadrado sobre x al cubo más 8x sobre x al cubo sobre x al cuadrado dividido en x al cubo. ¿Y qué nos da? Nos da lo mismo de antes arriba, ¿no? Límite cuando x tiende a infinito nos da 1 menos 3 sobre x más 8 sobre x al cuadrado, y aquí nos daría, acá abajo si cambia, x al cuadrado con 2 de abajo me queda 1 sobre x. Pero el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué va a ser el mismo? Porque tengo 1, esto va para 0, sobre algo que tiende a 0. O sea que eso va a ir para infinito. Entonces no hay asíntota diagonal. Solo tiene en este caso asíntotas diagonal u oblicuo. Solo tiene asíntota vertical. No seguí. ¿Por qué? Porque miren lo que dice acá. Lo voy a devolver acá. Para hallar n, tengo que tener m. Si no tengo m, porque no me dio un valor real, entonces no saco n. Hasta ahí, ¿listo? Bueno, entonces vamos con el paso 6. Aquí ya entramos en materia en la parte de derivadas. Entonces dice, hallo los puntos críticos de la función. El sábado vimos dentro del resumen teórico que los puntos críticos era donde f' de x es igual a 0, quiere decir la primera derivada es igual a 0, y donde la derivada no exista. ¿Qué le acabo yo de poner? Que además la segunda derivada también sea igual a 0. Esos son los puntos críticos. Los puntos críticos, ¿cuáles son? Los sospechosos de ser máximos, mínimos o puntos de inflexión. Entonces eso es lo que vamos a mirar. Por lo tanto, para hallar los puntos críticos de la función nos toca hallar primera derivada y segunda derivada y verificar que donde la derivada no existe. Entonces, no, prefiero enviarla. Vamos a hacer los puntos críticos en una siguiente. Este es el sexto. Sexto, puntos críticos. Entonces, para sacar los puntos críticos hay que sacar la primera derivada. Entonces, vamos a sacar la primera derivada de la función. Esto es un cociente, ¿cierto? Entonces, denominador es el mismo denominador, pero elevado al cuadrado. Numerador, entonces vamos a empezar con el numerador. Se pone el denominador por la derivada del numerador. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Menos derivada de 3x al cuadrado me da 6x. Más derivada de 8x me da 8. ¿Listo? Menos. Ahora, derivada de el denominador. Derivada del denominador es 1 por numerador sin derivar. ¿Listo? Entonces, f' de x es igual. X por 3x al cuadrado me da 3x al cubo. Menos x por menos 6x menos 6x al cuadrado. X por 8 me da más 8x.
Ahora el otro es multiplicar por menos 1, entonces quedaría menos x al cubo, menos por menos da más 3x al cuadrado, menos por más da menos 8x, sobre x al cuadrado. Entonces miro que se puede eliminar esta x con este 8x con este menos 8x, se eliminan. F' de x es igual 3x al cubo con menos x al cubo queda 2x al cubo, ¿cierto? Ahora miro las x al cuadrado. Esta y esta me daría menos 3x al cuadrado sobre x al cuadrado. Y miro qué puedo hacer. Entonces yo puedo acá, en la derivada, factorizar x al cuadrado, ¿cierto? Que multiplica a a 2x menos 3 sobre x al cuadrado. Por lo tanto, la primera derivada que me da, se va este con este, me da 2x menos 3. Ya saqué la primera derivada. Hasta ahí, muchachos. ¿Cómo vamos? Miren lo importante de simplificar. Si yo lo hubiera dejado en el primer paso, que es simplemente sacar la derivada, ¿sí? Eso me da, para sacar la segunda derivada, eso da una cosa espantosa. Entonces, miren, ¿qué tengo que hacer? Simplificar hasta lo que más se pueda y cancelar lo que se pueda. Miren que esa primera derivada salió bonita, salió sin denominador ni nada, ¿cierto? Y recuerden los puntos críticos, nos dicen cuando la primera derivada sea igual a 0, cuando la segunda derivada sea igual a 0, y si no tiene, y si tiene punto, si la derivada en los puntos que no exista. Entonces, bueno, antes de mirar e igualarlo a 0, pues saquemos de una vez la segunda derivada. Entonces, saquemos la segunda derivada. Entonces, para sacar la segunda derivada nos toca pues partir de la primera. La primera derivada es 2x menos 3. Para sacar la segunda, pues hay que derivar esta. La derivada, esta es baratica, ¿cierto? La derivada de 2x, pues 2. Y la derivada de menos 3, pues 0. Entonces ya tengo la segunda derivada. ¿Listo? Entonces dice, ya teniendo primera y segunda derivada, entonces dice, primero, la primera derivada la igualo a 0. Entonces, ¿cuál es la primera derivada? 2x menos 3 la igualo a 0. Entonces, esperen un momentico. Ay, chicos. Yo aquí, la ecuación es esta. Y con eso es que hemos trabajado, pero es con, aquí la cambié. Esperen que aquí yo le puse una X. Y era sin X. En esta no cambia. No cambian las conclusiones, pero en esta sí va a cambiar. Entonces voy a quitarle toda esta porque yo le puse una X, por eso nos daba así de sencillita. Yo había puesto uno que no nos diera tan sencillo. Sí. En estas me quedaron la X. Entonces vamos a hacerle el arreglito aquí. Entonces,
le voy a poner acá, le voy a tachar aquí entonces queda es 8 sobre x al cubo, 8 sobre x al cubo igual va para 0. Y esta quedaría sin aquí queda 8 sobre x al cubo igual va para 0. Y ahora sí le voy a aplicar el borrador. Acá. Bueno, el otro sí me tocó dejarle los parchecitos. A ver, le pongo o le inserto una forma, esta, y le ponemos que sea blanco. Listo. Listo. ¿Sí? Ya, ahora sí. Exacto. De menos 3x, ay, sí, también cambia, pero va a dar lo mismo. Entonces, venga, le arreglamos eso. Control B, Control B. Entonces, mira acá. Entonces, sí, más bien le hago el tachoncito, queda más fácil. Entonces aquí se supone que es 3x sobre x al cubo, entonces se va a x al cuadrado. Entonces queda aquí x al cuadrado, igual va para infinito porque esto iría para 0. Entonces aquí queda x al cuadrado y aquí sería sobre x al cubo, entonces aquí quedaría x al cuadrado. Y ahora sí. Y entonces aquí quitémosle el exponente al otro. A este sí estaba acá. Quitémosle el exponente. Y quitémosle el exponente. Ahora sí. Sí, porque si no esa derivada me sale muy fácil. Y pues la idea es que se complique un poquito. Entonces, bueno. Volvamos ahora sí a los puntos críticos. Afortunadamente no nos cambió lo de la asíntota vertical, horizontal y oblicua, igual no hay. Bueno, entonces vamos con los puntos críticos. Entonces 6 puntos críticos. Entonces lo primero, primera derivada, f' de x. Entonces, arriba, denominador por la derivada de el numerador. 3x al cuadrado menos 3, ¿cierto? Derivada de menos 3x menos 3, derivada de 8, 0. Menos denominador, derivada del denominador, que es 1, por la función de arriba sin derivar. X al cubo menos 3x más 8 sobre x. Entonces, ¿qué me queda? F' de x es igual. Hacemos los productos aquí. Me quedaría 3x al cubo menos 3x. Y acá lo que cambia es el signo. Menos x al cubo más 3x menos 8
sobre x al cuadrado. El denominador sí va al cuadrado. ¿Listo? Entonces miramos qué podemos hacer. F' de x, esta con esta, nos da 2x al cubo. Esta se va con esta y nos queda menos 8 sobre x al cuadrado. Y pues ahí no se puede hacer más. Esta es la primera derivada. Vamos a sacar la segunda derivada. Segunda derivada de x es sería denominador por numerador derivado. Entonces daría 6x al cuadrado, ya, porque la derivada de menos 8 es 0. Menos derivada del denominador 2x por el numerador 2x al cubo menos 8 sobre x, ya no a la 2, sino a la 2 elevado otra vez a la 2, o sea, x a la 4. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Listo? Entonces, en la segunda derivada, sigamos organizando eso. Entonces nos da f segunda de x eso sería 6x a la 4 aquí menos 4x a la 4 menos por menos da más 2x, no, perdón, 16 menos 2 por 8 16 positivo, menos por menos da más x sobre x a la 4. F segunda de x es igual a este y este nos da 2x a la 4 más 16x sobre x a la 4. Aquí f segunda de x se puede factorizar el 2 y una x que multiplica a x a la 3 más 8 sobre x a la 4. Y se va uno de arriba con uno de abajo, entonces me queda f segunda de x es igual a 2 que multiplica a x a la 3 más 8 sobre x a la 3. Entonces ya tengo la primera y la segunda derivada. Entonces vamos a sacar los puntos críticos. Dice, primero, donde la primera derivada sea igual a 0. Entonces, donde la primera derivada sea igual a 0, nos toca mirar 2x al cubo menos 8 igual a 0. ¿Por qué tomo el numerador? Porque el único que puede ser realmente 0 es el numerador. Y esto simplificando es x al cubo igual 8 está restando, pasa a sumar sobre 2, 8 medios, x al cubo es igual a 4, x es igual a la raíz cúbica de 4. Entonces aproximadamente tomamos valores raíz cúbica de 4, tengo aquí la calculadora, eso me da 1.587, lo voy a tomar con una cifra decimal, 1.6.
6 aproximadamente. El valor exacto es raíz cúbica de 4. Y ahora vamos a mirar cuando f segunda de x sea igual a 0. Entonces lo mismo me toca tomar el numerador igual a 0, el denominador no se puede. Entonces 2 se está multiplicando, pasa a dividir, es decir, me queda x al cubo más 8 igual a 0. Me queda que x al cubo es igual a menos 8 y me queda que x es igual a la raíz cúbica de menos 8. Este sí es un valor exacto que me da menos 2. Aquí no hay problema porque es raíz cúbica, ¿no? Recuerden dónde tengo que tener cuidado si me da un valor negativo dentro de la raíz, en las que son pares. Entonces ya tengo, llamemos a este x1, x2. Y recuerdan lo otro, decía, cuando la derivada, el otro punto crítico dice, cuando la derivada no exista. En el caso de nosotros no existe cuando el denominador es 0. Es decir, cuando el denominador, bien sea de la primera derivada o de la segunda derivada, me dé 0. No igual a 0, sino de 0 en el denominador. Y en este caso, miren, tengo f' de x igual a 2x al cubo menos 8 sobre x al cuadrado. Y tengo f segunda de x es igual a 2 por x al cubo más 8 sobre x al cubo. O sea que tengo prácticamente la misma expresión en el denominador, en el uno y en el otro, la diferencia es el exponente. Cuando tanto x al cuadrado como x al cubo me va a dar 0, pues cuando x valga 0. Y eso, cuando eso pasa, se dice que la derivada no existe, ¿cierto? Entonces llamémosle a esta x3, o sea que tengo 3 puntos críticos. Hay 3 puntos críticos. 1, 2 y 3. O al revés, ¿no? Lo importante es tener los 3 puntos críticos. Hasta ahí, chicos. ¿Vamos bien? Pues ya ven por qué la cambié, ¿no? Porque, sino que en las otras se me olvidó quitarle la x al final. Porque pues la anterior que había hecho con la fórmula anterior era muy elemental y la idea es que hagamos un ejercicio interesante. ¿Listo? Entonces ese es el punto 6. El punto 6 es el más importante, sí, el del parcial. El punto 6 es el más importante porque de sacar los puntos críticos depende todo lo demás. Bueno, antes de seguir veo que no me va a alcanzar el papel, entonces voy a pegar acá. Listo, entonces vamos a la recetica, iba por aquí. Dice el 7, organiza los puntos críticos en el orden de la recta real, es decir, no es como aparecen, sino en el orden de la recta real, es decir, de menor a mayor. Y defino máximos o mínimos o puntos de inflexión. ¿Cómo se hace eso? Entonces, se tienen dos métodos, uno con el método de la prueba de la primera derivada y el otro con el método de la prueba de la segunda derivada. Ustedes lo hacen por uno de los dos métodos, no por los dos. ¿Listo? Pero yo se los voy a hacer, como este es el ejercicio, los voy a hacer tanto por el uno como por el otro. ¿Sí? Pero ya ustedes en el examen escogen uno de los dos métodos para hacer. Yo les voy a mostrar los dos. Ustedes escogen el que más les haya parecido. Personalmente me parece que el más chévere de trabajar es el de la segunda derivada, pero voy a mostrarles los dos. ¿Listo?
Entonces, tengo los puntos críticos, organizo la recta real. Como lo voy a hacer por los dos métodos para que ustedes lo observen, voy a trazar aquí una línea y aquí voy a escribir por la prueba de la primera derivada. Entonces, la voy a anotar. ¿Cuánto fue que nos dio? Esta. 2x al cubo menos 8 sobre x al cuadrado. Entonces, la primera derivada es 2x al cubo menos 8 sobre x al cuadrado. Entonces, trazo la recta real, dice que hay que organizarlos en ese orden. Entonces, me dio, de los dos, el más pequeño es este. Arranco con este, con menos 2, luego va con 0. Y por último con 1.6. Entonces, menos 2, por acá 0, y por acá 1.6. Perdón, esto me quedó torcido. Y aquí voy a usar más bien otro color. Entonces establezco los intervalos. Aquí se va a mirar de menos infinito a menos 2. Aquí se va a mirar de menos 2 a menos 1. Y aquí se va a mirar de 0 a 1.6. Y acá de 1.6 a infinito. Listo, ya establecí según la recta real. Ahora vamos a mirar qué nos dice la primera derivada. Entonces dice, suponga que ese es un punto crítico. Ya tenemos los puntos críticos de la función. Si f' cambia de positiva a negativa alrededor de c, entonces f tiene un máximo local. Si es al revés, si cambia de negativa a positiva alrededor de c, tiene un mínimo local. Si f' no cambia de signo, entonces no tiene máximo ni mínimo. Le dicen, ojo, puede haber un posible punto de inflexión. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Entonces, miro, vamos con el primer punto crítico, menos 2, con este. Entonces, antes de menos 2 está de menos infinito a menos 2, tomo un valor. Pues yo voy a evaluar f' de menos 3. ¿Por qué de menos 3? Pues para que no sea un valor tan grande. ¿Qué me interesa? No el número como tal, sino qué me va a dar en el signo. Entonces, dice acá, menos 3 al cuadrado, lo evalúo en la derivada. Dice 2 por menos 3 al cubo menos 8. Entonces, ¿qué me da? Menos 3 al cuadrado en el denominador, como es en el denominador y está elevado al cuadrado, nosotros sabemos que todo elemento elevado al cuadrado, positivo. En el numerador, ¿qué pasa? Menos 3 al cubo, como está elevado al cubo, me da un elemento negativo. Sumado con otro negativo, me va a dar negativo, me da menos dividido en más. O sea que me da un valor, antes de menos 2, me da un valor negativo. Me da un valor negativo. Después, voy a tomar un valor entre menos 2, menos 1 no. ¿Cierto? Este es intervalo entre menos 2 y 0. Entonces, ponemos un valor f' evaluado en menos 1. Entonces, lo mismo. 2 por menos 1 al cubo menos 8 sobre menos 1 al cuadrado. Lo mismo, el denominador va a ser positivo porque está elevado al cuadrado. Numerador, menos 1 al cubo me da menos 1. Menos 1 por 2, menos 2, menos 8, menos 10. No importa que es negativo. Menos por más da menos. Entonces, no, miren, de menos alrededor de menos 2, ¿qué pasó? No hubo cambio
de signo. Entonces quiere decir que en x igual a menos 2 hay un posible punto de inflexión. ¿Listo? Ahora vamos a mirar con 0. Bueno, hasta ahí, antes de seguir. ¿Está claro cómo estoy aplicando el teorema de la primera derivada? ¿Mm? Bueno, entonces sigamos acá. Dice, de 0 a 1.6, pues evaluémoslo en 1. Sí, lo voy a evaluar en 1. Entonces, la primera derivada evaluada en 1, entonces sería 2 por 1 al cubo menos 8 sobre 1 al cuadrado. Entonces miramos, ¿eso qué me da? Abajo positivo, arriba 1 al cubo, 1 por 2, 2, menos 8 da menos 6, o sea que me da un número negativo. Menos por más da menos. O sea que en 0 hay, en x igual a 0, hay un posible punto de inflexión. Aquí hay que usar la palabra posible, ¿sí? Ya después cuando miramos la definición de punto de inflexión sabemos si lo es o no lo es. Y acá de 1.6 a infinito, pues voy a sacar la primera derivada de 2, que es más fácil con números exactos. 2 por 2 al cubo menos 8 sobre 2 al cuadrado. El denominador, como siempre, ya sabemos que es positivo. 2 al cubo es 8. Por 2, 16. 16 menos 8 me da un valor positivo, o sea que este es positivo. Señor, dime. ¿No estás viendo? A ver, voy a parar la función compartir. Ahorita están viendo la pizarra. ¿Sí? En blanco. Listo. Entonces voy otra vez a poner la función compartir. ¿Ya? ¿Ya se ve? Listo. ¿Ahí la están viendo? Bueno, entonces, íbamos acá, en esta parte. De 1.6 a infinito lo evalué en 2. Entonces, ¿qué pasó? Me da que en x igual a 1.6, en x igual a 1.6 hay cambio de signo, va de menos a más. Si va de menos a más, según el teorema de la primera derivada, ahí sí, ya como hay un cambio de signo, debe haber o un máximo o un mínimo. Miremos, de menos a más, mírenlo aquí. De negativo a positivo tenemos un mínimo local. Entonces hay un mínimo. ¿Sí? Entonces tenemos dos posibles puntos de inflexión y un mínimo. Ahora hagamos la prueba de la segunda derivada. Entonces, para la prueba de la segunda derivada, recordemos cuál era.
esta, 2 por x al cubo más 8 sobre x al cubo. Entonces, f segunda de x es igual a 2 por x al cubo más 8 sobre x al cubo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué nos dice la prueba de la segunda derivada? Me voy a ir por acá. Prueba de la segunda derivada. Suponga que ese es un punto crítico, ya lo sacamos. Dice, si la segunda derivada del punto es menor que 0, tiene un máximo local. Miren que aquí es evaluarlo en el punto. Si la segunda derivada del punto es mayor que 0, entonces tienen un mínimo local. Y si la segunda derivada en ese punto es igual a 0, entonces no se puede concluir. Hay posibilidades de punto de inflexión. Entonces miramos acá. Entonces, esto es más rapidita y ya van a ver por qué yo prefiero la segunda derivada. Entonces, aquí toca sacar la segunda derivada, pero del punto dado. Entonces, segunda derivada del punto crítico menos 2. Entonces sería 2 por menos 2 al cubo más 8 sobre menos 2 al cubo. Entonces abajo me da un valor negativo, ¿cierto? Menos 2 al cubo da menos 8. Arriba, ¿qué pasa? Menos 2 al cubo da menos 8. Voy a poner aquí. Más 8, aquí en el paréntesis. Esto me da 0. 0 por 2, 0. 0 dividido en lo que sea me da 0. Entonces no puede ser ni máximo ni mínimo. Quiere decir que en x igual a menos 2 hay un posible punto de inflexión. ¿Sí? Ahora, saquemos la segunda derivada en el punto 0. Entonces sería 2 por 0 al cubo más 8 sobre 0 al cubo. Esta no se puede, ¿no? ¿Por quién? Por el denominador. Entonces, en x igual a 0 hay un posible punto de inflexión. Y miremos para el tercer punto crítico, que es f segunda de 1.6. Entonces esto es igual a 2 por 1.6 al cubo, aquí me falta un paréntesis, más 8 acá, sobre 1.6 al cubo. Aquí lo importante es el signo. Abajo da positivo y arriba también, porque si todo es positivo, pues da positivo, me da positivo. Como me dio un valor en signo positivo, entonces vamos a mirar qué nos dice. Cuando eso me da mayor que 0, quiere decir positivo, tiene un mínimo local. Ese sí ya tiene conclusión. Entonces, en x igual a 1.6 hay un mínimo local. Si ven que me da exactamente lo mismo, no importa por cuál yo lo aplique. Desde que lo aplique bien, como es el mismo ejercicio, debe darme las mismas conclusiones. Y pues yo creo que queda claro porque les digo que es mejor por la segunda derivada, porque es mucho más inmediato, ¿cierto? Mientras que en el otro toca mirar antes y después y mirar si hay cambio de signo, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Yo les tengo dos puntos donde dice hay posible punto de inflexión, ¿cierto? Hay uno donde yo digo hay posible punto de inflexión. Entonces me voy a saltar la presentación para que ya deje de ser posible punto de inflexión a donde dice intervalos. No, mentiras. Esperen a ver un momentico. Sí. Vamos entonces acá. Entonces en el 7
Paso 7 es donde vamos a definir si hay máximos, mínimos, posibles puntos de inflexión. Vamos para el 8. Dice, intervalos de monotonía. Vamos a definir si una función es creciente o decreciente. Y aquí les recuerdo, creciente, miren, es de esta forma, decreciente es de esta forma, y función constante. Esa es la definición de creciente, decreciente. Entonces dice, 8.1, halle todos los puntos críticos. El problema con las crecientes y decrecientes es que esa sí toca por la primera derivada. Creciente y decreciente tiene que ser con la primera derivada, no hay de otra. Halle todos los puntos críticos de la función y organícelos en orden de la recta real. A partir del paso anterior defina los intervalos a estudiar. Y luego dice, si la derivada evaluada es mayor que 0, entonces es creciente. ¿Qué es que sea mayor que 0? Que sea positiva. Si la derivada evaluada es menor que 0, es decir, que sea negativa, es decreciente. Y si es igual a 0, es porque es una función constante en el intervalo. Entonces vamos a mirar cómo sacamos creciente o decreciente. Y esta sí ya la sacamos. Como es por la primera derivada, entonces toca mirar lo que se hizo en la primera derivada. Este es el paso 7. Y con verde voy a mirar el paso 8. El paso 8, que es monotonía, creciente o decreciente, eso sí nos lo da la segunda derivada. La monotonía la da por la primera derivada. Entonces, mire, ya organicé los intervalos. ¿Qué me dio? Me dio en este negativo. Quiere decir que de menos infinito a menos 2 con la primera derivada, como me dio negativo, es decreciente la función, cae. De menos 2 a 0 sigue siendo decreciente. Y de 0 a 1.6 sigue siendo decreciente. Y de 1.6 a infinito ya es positivo, quiere decir que es creciente. Entonces, por el teorema de la primera derivada se puede concluir que la función es creciente únicamente de 1.6 a infinito. O, dicho de otra manera, la función es decreciente de menos infinito hasta 1.6. ¿Sí? O ustedes describen cada intervalo. Eso es para creciente y decreciente. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? O sea que el de la primera derivada toca aplicarlo así uno, digamos máximos y mínimos de una vez la segunda derivada. Pero si me dicen creciente o decreciente, toca aplicar el teorema de la primera derivada. Ese es con el creciente y decreciente, solo se puede con la primera derivada. Ajá. Sí, exacto. Pues hacerlo de una vez. Mejor dicho, les va a tocar hacer los dos, porque la curvatura es con la segunda derivada. Vamos para allá y con ese acabamos, porque esa es la última, y ya miramos cómo es la gráfica. Bueno. Entonces vamos con la curvatura. La función es cóncava hacia arriba. Curvatura vamos a mirar si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces primero vamos a mirar qué es cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. La función es cóncava hacia arriba cuando las rectas tangentes de dicha función están por debajo de la curva. La función es cóncava hacia abajo cuando las rectas tangentes de dicha función están por arriba de la curva. Vamos a mirar la gráfica.
Miren acá. Esta es cóncava hacia abajo. Si ven que las rectas tangentes están por encima de la curva, es decir, su derivada es negativa. La función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo si las rectas tangentes están por arriba de la curva. Cóncava hacia arriba es al contrario, si las rectas tangentes están por debajo de la curva. Es decir, su derivada es mayor que 0. Y vamos a enunciar su segunda derivada es mayor que 0. Vamos a mirar punto de inflexión. Punto de inflexión ocurre cuando en dicho punto la función es continua y hay un cambio de curvatura. Entonces, mire, ¿qué pasa? Cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Hay un cambio de curvatura y, ojo, la función es continua en dicho punto. Con eso vamos a definir los puntos de inflexión. Entonces, el último teorema. ¿Cómo determinar qué intervalos hay cambios de curvatura? Entonces, la curvatura se estudia con la segunda derivada. Halle todos los puntos críticos de la función y organícelos en el orden de la recta real. Y a partir del paso anterior vamos a estudiarlo. Si la segunda derivada es mayor que 0, quiere decir positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Uy, bueno, aquí me quedó arriba, pero es arriba. Si la segunda derivada es menor que 0, es decir, negativa, entonces la función es cóncava hacia abajo en el intervalo. Y ya después de esto, ubicamos los puntos obtenidos, tabulamos y se grafica. Entonces vamos a aplicar eso. Entonces la curvatura, punto 8, punto 9. 9 es la curvatura. Como es curvatura, vamos a trabajar con la segunda derivada. La recordamos, eso es 2 por x al cubo más 8 sobre x al cubo. Entonces me devuelvo. Sí, la copié bien. Entonces, vamos a hacer la recta real, ubico los puntos críticos en el orden menos 2, 0 y 1.6. De menos infinito a menos 2, de menos 2 a 0, de menos 2 a 0, de 0 a 1.6 y de 1.6 a infinito. Y colocamos. ¿Qué vamos a evaluar? La segunda derivada. Entonces, segunda derivada. De menos infinito a menos 2 voy a ubicar el número menos 3, que es más facilito. Entonces, abajo, menos 3 al cubo, arriba 2 por menos 3 al cubo más 8. Entonces recuerden que no me interesa el valor como tal, sino el signo. Abajo todo número elevado al cubo pues da igual en el signo, entonces me queda menos. Recuerden que estamos mirando es en el signo, no en el valor como tal. Menos 3 al cubo da menos 27, más 8 gana el negativo. Y negativo por positivo de afuera da negativo. Menos da arriba menos y abajo menos, menos por menos da más. Entonces, como la segunda derivada me dio positivo, es cóncava hacia arriba. Ahora, después de menos 2, entre menos 2 y 0, miremoslo en menos 1. Segunda derivada evaluada en menos 1. Eso es 2 por menos 1 al cubo más 8 sobre menos 1 al cubo. Entonces miramos, en el denominador negativo, arriba, menos 1 al cubo menos 1 más 8, da un valor positivo, por otro positivo, pues positivo. Más por menos, da menos. Quiere decir que esa sería cóncavo hacia abajo.
Ya va, por favor, esperen un momentico. Dime. A ver, está fallando esta. Otra vez, ahora se ve la pantalla en blanco, ¿cierto? A ver acá. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces estaba evaluando en la segunda derivada, ¿cierto? Y hay un cambio de curvatura de acá. En menos 2 habíamos dicho que era posible punto de inflexión, ¿cierto? Mire, hay cambio de curvatura. De cóncavo hacia arriba va cóncavo hacia abajo. Miren, segunda derivada de 0 a 1.6, miremos la segunda derivada en 1. 2 por 1 al cubo más 8 sobre 1 al cubo. Eso se ve que me va a dar todo positivo. Entonces hay cóncavo hacia arriba. Y alrededor de 1.6 a infinito, si miremos segunda derivada en 2, por ejemplo. 2 por 2 al cubo más 8 sobre 2 al cubo. Eso también se ve que me va a dar todo positivo, cóncavo hacia arriba. Entonces, obvio, en 1.6 no había que cambiar con concavidad. ¿Por qué? Porque tenemos un punto mínimo. Entonces, mínimo en x igual a 1.6. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Y es obvio, alrededor de 1.6 la función debe ir cóncava hacia arriba, a derecha y a izquierda en este caso. ¿Por qué? Porque si es un punto mínimo no puede haber algo más abajo de él. ¿Dónde tenemos los posibles puntos de inflexión? En 0 y en menos 2. La primera parte se cumple, hay un cambio de curvatura. En menos 2 pasa de más a menos. En 0 pasa de menos a más. Hay un cambio de curvatura, pero los dos no son puntos de inflexión. Vamos a ir a la definición de punto de inflexión. Dice, ocurre cuando en dicho punto la función es continua, o sea, primero la función debe ser continua y hay un cambio de curvatura. Entonces, ya vimos que hay cambio de curvatura, pero resulta que en este punto, en 0, la función no es continua. Miren qué pasa, miren la función. Es la función. En 0, ¿qué pasa? Cuando x vale 0, no existe. Entonces, ese que parecía que era punto de inflexión, resulta que no. Salió. X igual a 0 no es punto de inflexión, porque incumple la continuidad. La curvatura sí, cambio de curvatura sí hay, pero no es continuo. No es punto de inflexión, es simplemente asíntota vertical. ¿Listo? Y en x igual a menos 2, entonces ahí sí hay punto de inflexión, porque además de que hay cambio de curvatura, pasa de arriba hacia abajo, si yo reemplazo menos 2 aquí en esta función, sí existe. ¿Quedó claro, chicos, cómo se define si es punto de inflexión? O sea, además de que haya cambio de curvatura. Y listo. Ya nos dice ahora a ver, vamos a la última diapositiva. Dice, ya teniendo todo eso, ubicación de los puntos obtenidos en el estudio anterior en el plano cartesiano y tabular algunos valores para dar mayor precisión a la gráfica. Graficar. Entonces, decimos esto, 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 esto y esto. Ah, bueno, esta ya no la necesité. Vamos a ubicar. Entonces, cuando x vale 0, ya sabemos que hay una asíntota, eso nos salió. Entonces,
asíntota vertical, o sea que el eje Y lo pongo punteadito porque va a ser la asíntota vertical. Me devuelvo. Dice dominio, mirar los puntos de corte con el eje X y el eje Y. Corte nos salió, mírenlo aquí, con el eje X. Menos 2.49,0. Pongamos en menos 2.5 para que quede aproximado, 0. Entonces pongamos aquí menos 1, menos 2, menos 3. ¿Listo? Puntos menos 2. Cuando X vale menos 2, necesito que evaluarlo acá. ¿Qué nos daría? Menos 2 al cubo me da menos 8, menos 2 al cuadrado, me da 4 por menos 3, menos 12 y menos 8 da menos 20, menos 2 por 8 da menos 16, menos 36, dividido en menos 2, menos 12, o sea, por aquí abajo. Hagamos las de 2 en 2, menos 2, menos 4, 6, menos 8, menos 10, menos 12, o sea, por aquí. 0 no hay, en 1.6, eso yo ya lo había sacado por acá. Señor. Ay, sí, cierto. Gracias por recordármelo. Aquí es menos 3x y este es menos 8. Bueno, hagámoslo más bien aquí en GeoGebra para que quede más fácil eso. GeoGebra. Entonces pongámoslo acá y con esto acabamos. Igual a x al cubo menos 3x más bien, ¿sí? Más 8 dividido en x. Sí, gracias por recordarme, ahí que le estaba poniendo. Y venga, lo agregamos. Le voy a bajar el zoom, perdón. No, si me toca es alejarlo. Bien, si ve la asíntota, puntos, a ver, f de menos 2 le digo que me lo pinte, da menos 3, o mejor dicho así, menos 2, f de menos 2. Mírenlo acá. Ese es el punto de inflexión. Si ven que no es máximo ni mínimo, sino que hubo cambio de curvatura. Y el otro, que es el de 1.6, sería 1.6, f de 1.6. Y miren el mínimo. Y aquí está la asíntota. Entonces, paro ahí. Voy a tomarle la foto para ponerlo acá. Y listo. Entonces esta me sobró. ¿Listo, chicos? Entonces hasta ahí queda el tema visto. Sí, por eso los otros dos temas de aplicaciones no los voy a trabajar, voy a evaluar hasta acá. ¿Listo? Ni lo de problemas ni lo de límites, eso lo dejamos para el otro corte. ¿Ok? Entonces estudian y más bien el sábado hacemos más ejercicios de estos, de los del taller. Miren los del taller que es de gráficas. Bueno, que tengan buena noche y que descansen.